y es Fernando Pairacán. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo se ve esto desde la historia mapuche, lo que acaba de pasar? Esta es la tercera vez que al movimiento mapuche se le plantea la asociación ilícita. La primera vez fue al Consejo de todas las Tierras en el año 92 por presentar la bandera, la buenofolle, que hoy día se vende en todos los lugares, mall, aeropuertos, porque llamaba a crear otra nación. Después, al 2003-2004, la coordinaba Arauco Mayeco por asociación ilícita terrorista. Y esta es la tercera vez que se le posiciona como una organización ilícita a miembros del movimiento mapuche, en este caso de la coordinadora y de la Aucanco y Chamap. ¿Es el eje principal de las pesquisas últimamente la coordinadora Arauco Mayeco? ¿Es la misma coordinadora de la que se hablaba hace, qué sé yo, 8 o 9 años? ¿Qué ha cambiado? Yo creo que el conjunto del movimiento mapuche, rupturista, o que ocupa tal vez planteamientos como la autonomía, la autodeterminación y la liberación nacional dentro de su repertorio. No es solamente a la coordinadora, sino yo diría que en este caso, en particular, esta asociación ilícita es al movimiento en su conjunto, ¿cierto?, de carácter más rupturista, que tal vez se ocupe las recuperaciones de tierra y también la violencia política como instrumento. ¿Y la violencia política como instrumento es algo que está masificado allá, o es, como se está diciendo, un grupo muy pequeño de personas que están optando por ese tipo de métodos? Nunca un pueblo ocupa la violencia en su conjunto, ¿no? Uno no podría decir que es el 1,5 millones de mapuches, sino que es una parte del movimiento mapuche, lo cual lleva a tal vez a preguntarnos, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que lleva a un sector del movimiento mapuche a ocupar la violencia como instrumento en espacios donde supuestamente hay democracia, y eso nos lleva a repensar la democracia y el papel que tal vez tienen los pueblos originarios a la hora de tomar decisiones dentro de sus demandas políticas, ¿sí? Y por lo tanto, a lo mejor eso nos puede llevar a repensar lo que hemos construido como sociedad en esto, después de la salida de Augusto Pinochet y estos gobiernos democráticos, donde posiblemente yo creo que el poder de decisión de los pueblos originarios es lo que todavía queda pendiente en la República Chilena. Yo creo que eso nos puede ayudar a entender el papel de la violencia en este escenario hoy día. Pero para preguntártelo más directamente, Fernando, las cosas que ocurren de repente y que son atribuidas o se atribuye movimientos como la CAM, ¿son valoradas dentro del pueblo mapuche? ¿Tienen discusión? ¿Hay debate respecto de si esto conviene o no conviene? Mira, la encuesta CEP del 2006 mostraba que había no tengo ahora la cifra exacta, pero había un apoyo. Cuando yo escribí el libro había un apoyo a lo menos de un 20 a un 30% a las personas que le preguntaban sobre el tema de la violencia. Decían sí en algunos momentos particulares. En la encuesta CEP del año pasado baja el uso de la violencia, ¿sí?, en este contexto actual. Si tú lo ves en el año 2006, cuando se está ocupando la violencia, la asociación ilícita en contra de la coordinadora Arauco Mayeco. Yo creo que ninguna sociedad en su sano juicio, yo creo que estaría de acuerdo con la violencia. Como dice la Hannah Arendt, ocupa un papel fundamental en la historia, pero nunca genera un consenso. Solamente sociedades que están en un proceso de deshumanización muy radical, yo creo que estarían de acuerdo con la violencia. Estoy pensando en Palestina en particular. Pero en el caso mapuche no hay un consenso sobre el uso de la violencia, pero existe y se utiliza. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué una parte del movimiento mapuche utiliza la violencia en este contexto? ¿Cómo te responde esa pregunta? No tenemos espacios democráticos para poder llevar nuestras demandas. 15% de la población pertenece a los pueblos originarios y no podemos decidir sobre cosas que tengan que ver sobre nuestro destino. Sí, las consultas indígenas han sido criticadas justamente lo dijo Cano hoy día en otra conversación, por ser casi una consulta o una llena de cuestionarios. No hay todavía una posibilidad de decidir sobre cosas que tengan que ver sobre nosotros. De alguna manera, sobre el pueblo originario siguen decidiendo personas no indígenas, tanto desde el Ministerio de Educación hasta los derechos políticos. A ver, hay 2 o 3 frases, clichés para enfrentar este problema que vienen de distintos sectores. Te las voy a decir, 2 o 3. Una es una frase típica: aquí no hay mapuche, ni colonos, ni criollos, aquí somos todos chilenos. ¿Qué tanto siente el pueblo mapuche de que esa frase es real? Yo creo que el mundo mapuche, esos son datos,
de Decidir, que hizo un estudio longitudinal en abril de este año, en la cual señalaba que los pueblos originarios, tanto del norte como en el sur, el pueblo mapuche, cerca del 57% se planteaba de acuerdo con un mestizaje, o reconocía su aporte de chilenidad. Pero cuando se le hacía esa pregunta a las personas no indígenas, descendía al 20 o 30%. Eso está en los porcentajes de apoyo. Por tanto, la pregunta también hay que hacérsela al no indígena. ¿Cuánto se reconoce también como parte o cuánto reconoce de su pertenencia a los pueblos originarios en su identidad? Por lo tanto, yo creo que te habla también de que la sociedad indígena tiene la capacidad de abrirse a este otro aspecto cultural, pero la sociedad no indígena, donde también el Estado tiene que trabajar para revertir la violencia, no se reconoce ni un aspecto, ¿cierto?, de lo que dice Licura, de su morenía. O sea, lo que tú señalas es que el mapuche tiene más aceptación a considerarse, si tú quieres, parte de Chile, que el no mapuche considerarse parte de una cultura indígena. Los pueblos del norte, así lo dice el estudio, andinos y mapuche, se representan tal vez en un porcentaje de aceptarse más mestizo, ¿sí? Pero entendiendo también su categoría específica como pueblo originario. Si uno se le pregunta a un mapuche o a una aymara qué se siente, en la encuesta te plantean que se reconocen como pertenecientes a los pueblos originarios. ¿Y qué pasa con los censos, por ejemplo? Los censos, o sea, ¿cómo ha ido figurando esa pregunta respecto de cómo se considera en términos étnicos? Porque yo entiendo que las veces que se ha hecho, eso ha ido progresando en términos de un reconocimiento cada vez mayor. No es que haya más número de personas, sino que más personas se reconoce como parte de un mundo indígena chileno. Yo creo que te habla de cómo el movimiento mapuche ha ido generando conciencia en su población y también en la población no indígena, en la cual hoy día son capaces, indígenas o no indígenas, de reconocerse, ¿sí?, como pertenecientes a los pueblos originarios. Yo creo que ese es el gran triunfo del movimiento mapuche. Si tú le quitas el tema de la violencia, si tú le quitas las aristas que se ha planteado estos últimos días y le colocas la construcción subjetiva, el tema del orgullo de ser indígena, el tema de revertir el racismo en Chile contra los pueblos originarios, el movimiento mapuche yo creo que ha sido fundamental en esa pedagogía intercultural, si lo quieres plantear de esa forma, o tal vez, como diría Licura Chewailab, de ese recado confidencial a los chilenos, decirle, mira, ¿sabes qué? Estos somos también. Y yo creo que ese es el gran triunfo del movimiento mapuche estos últimos 20 años.